Bienvenidos a la segunda temporada de Quilca Podcast. Estamos muy contentos por la excelente aceptación en nuestras redes de YouTube, de Instagram, de Spotify, de Facebook. Gracias a todos por seguirnos y gracias a todos por suscribirse. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con un amigo, con un compañero sanmarquino. Nos referimos a Antonio Zapata Guzmán. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos tus oyentes. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros realmente estamos muy ansiosos de hacerte una serie de preguntas. Para los que no ubican a Antonio Zapata es historiador de San Marcos. Actualmente enseña en un colegio de mucho prestigio en la zona sur de Lima. Tiene estudios de maestría en educación en la Universidad Ruiz de Montoya. Ha llevado también un diplomado en la Pontificia Universidad Católica acerca de temas de antropología. Es un especialista en estudios de genealogía y hoy día nos va a ilustrar también sobre esa materia. Antonio, quería hacerte una primera pregunta que está referido. ¿Cuántas veces te han confundido con el historiador Toño Zapata? Porque lamentablemente tienes el mismo nombre, el primer apellido también similar. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que han esperado de pronto a Antonio Zapata o quizás tú has ingresado aprovechando estas circunstancias? Varias veces, demasiadas veces, lamentablemente, ¿no? Así que pues, generalmente yo en mis redes sociales siempre aparezco como Toño Zapata, que es la manera como mis amigos, mi familia me conoce, mientras que el señor Antonio Zapata aparece como Tony Zapata, ¿no? Que es generalmente como lo diferencian a ellos la gente de la Universidad Católica. Así que somos el Tony y el Toño, ¿no? Claro. Sí, justo conversando con unos amigos, yo le decía que en esta segunda temporada voy a entrevistar pues a Antonio Zapata, ¿no? Y me decían, el historiador, no, le digo, es otro historiador también que tiene el mismo nombre, el mismo apellido y bueno, causaba cierta hilaridad porque obviamente hay coincidencias. Bueno, Toño, ¿cuándo ingresas tú a San Marcos y por qué decides estudiar historia? ¿Qué otras opciones tuviste? ¿Cómo lo recibió la familia? Te pregunto esto porque dentro del entorno que yo tengo en mi familia también, cuando en algún momento yo les dije voy a estudiar historia, no entendían exactamente qué cosa era, ¿no? Si era carrera para estudiar educación con la especialidad en historia o lo que después se dieron cuenta de que era pues para publicar, escribir libros, ¿no? Hay una pizca de rebeldía en ese tipo de decisiones que uno toma cuando es joven, ¿no? Particularmente yo siempre me gustó los cursos de historia en la escuela, en el colegio, y siempre me gustó mucho leer, ¿no? Entonces ya tenía una inclinación, tenía buena memoria, todavía la tengo felizmente, ya tenía ciertas aptitudes para ese tipo de cosas. Ahora bien, escoger la carrera obviamente es una decisión personal y es una decisión difícil que a veces no cuenta con el respaldo de tus padres, ¿no? Finalmente creo que cuando en un lugar hay diálogo y hay lo suficientemente democracia, por decirlo de alguna manera, creo que ellos pueden respetar tu decisión, a pesar de que no les guste, a pesar de que no les agrade, ¿no? Y hubo la posibilidad de postular a la Universidad Católica, estamos hablando del año 1990, ¿no? Esta era mi primera opción. Lamentablemente vino lo que pasó, ¿no? El año 90, el shock y toda la situación económica. La economía familiar no se vino del todo bien, así que para no perder esa oportunidad y ese año decidí postular a la Universidad de San Marcos el año 90 y felizmente ingresé, ¿no? Apenas habiendo acabado la escuela el año anterior. Fue una decisión difícil, no solo en la medida en que mi familia no estuvo muy de acuerdo, porque obviamente decía que es una carrera que no te iba a dar gran provecho económico, y efectivamente no es una carrera fácil, no es una carrera para personas que generalmente tienen una condición un poco humilde, porque requiere lecturas, requiere libros, requiere mucha dedicación y requiere también bastante paciencia para que tú te puedas desenvolver en, en un entorno laboral favorable, ¿no? Hasta que, digamos, encuentres tu nicho laboral. Y eso es lo que ha pasado con muchos de mis colegas, ¿no? También colegas nuestros, que
que han tenido que desenvolverse o bien en la docencia escolar, o bien en la docencia universitaria, o bien en el trabajo de archivo, ¿no? Por no decir otro tipo de opciones laborales. Claro, claro que sí. Y cuando tú ingresaste a San Marcos y te encontraste con la plana docente, obviamente, seguramente tuviste mucha alegría de conocer pues a estos historiadores, a estos autores de algunos libros que ya de pronto habías leído, pero también encontraste pues algunos profesores que no daban la talla, ¿no? Y producto de eso también hubo una mayor rebeldía en la Facultad de Ciencias Sociales durante los 90 con el tema de la intervención de las universidades, la crisis en la cual se atravesaba. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué profesor te ayudó o te inspiró más en este trabajo de investigación, de historia que tú has desarrollado? Curiosamente, Santiago, cuando yo ingresé a San Marcos, yo había leído muy poco de historia académica, había leído mucho de historia de textos antiguos, de textos clásicos del siglo XIX, Prescott, Markham, pero de historia académica reciente en esos años, prácticamente nada. Yo entro a San Marcos y me encuentro que hay todo un universo de textos y autores los cuales no conocía o conocía muy mal. Y obviamente San Marcos en el año 1990 era una olla a presión, ¿no? Algo a punto de estallar, porque realmente había fuertes tensiones, no solamente entre los maestros, entre las posturas de cada uno de los maestros, que más allá de la calidad docente que ellos podían tener, sino sobre todo sobre sus posturas políticas e ideológicas. Había un fuerte enfrentamiento entre las posturas tradicionales o convencionales y las posturas radicalizadas, como las posturas de Sendero Luminoso, que tenían su propia manera de interpretar o entender los hechos de la historia. Entonces te das cuenta de que encuentras dos lecturas, dos interpretaciones diferentes. La historia como la generalmente la has estudiado, la has aprendido y crees que es, ¿no? Ese relato lineal, y analítico, y otro, te das cuenta que hay otra lectura de la historia que pone énfasis a los sectores populares y que sobre todo trata de criticar, ¿no? Diferentes procesos, ¿no? Entonces, ese tipo de relato, esa segunda lectura en un primer momento me impresionó. Pero cuando me di cuenta de que esta lectura, esta interpretación estaba siendo utilizada por grupos radicales, como que comienzas a cuestionarte, ¿no? Y comienzas a identificar lo que por un lado es el proceso del discurso histórico, por un lado, y por otro lado, quienes lo emiten, quiénes son los cómo utilizan ese discurso para, como objetivos o fines políticos. Y esa era la polémica en el año 90, polémica que felizmente en los siguientes años ya no existió en San Marcos. El año 90 fue una especie de punto de quiebre, ¿no? Mi propia base, así se le llama a los ingresantes de San Marcos, mi propia base estuvo dividida. La base anterior a nosotros estuvo prácticamente influida por las ideas radicales, pero mi base, entre ellos yo, ¿no? Estábamos enfrentados a las posturas radicales. Ya al año siguiente y los años subsiguientes la situación no fue tan dramática como lo que pasó en el año 90, ¿no? Hay toda una historia no escrita sobre esos años entre el 89 y el 92, antes del autogolpe y la intervención definitiva de San Marcos, ¿no? Espero que algún día se escriba porque realmente hay testimonios muy interesantes, ¿no? De gente que está en el Perú y también en el extranjero. Claro, claro que sí. Dime, y en San Marcos, normalmente, pues en la facultad no se hacían muchos trabajos de campo. ¿Tú recuerdas algún profesor que sacó a hacer estos trabajos, excursiones, que nos permitían de pronto conocer en otra dimensión acerca de estas historias y los periodos que nos hablaban? Yo recuerdo, por ejemplo, al profesor Alejandro Reyes, que ha sido un profesor muy cercano a mi base, que nos llevó una vez a Chincha y creo que también tú viajaste con nosotros como parte de la delegación. Pero, ¿qué otro profesor recuerdas tú con estas iniciativas? Yo la verdad que no muchos, ¿no? Pero de pronto tú has tenido alguna experiencia adicional. Bueno, Santiago, el caso del profesor Reyes es un caso que él, dentro de su práctica pedagógica, él siempre nos llevaba, nos sacaba fuera de la ciudad y nos llevaba también archivos. Es un caso bastante ejemplar, ¿no? Siempre fue un gran maestro, un gran profesor. Pero se daba el caso de otros profesores que tenían jefes de práctica, lo recordarás, ¿no? Y eran ellos los jefes de práctica los que nos llevaban fuera de la ciudad, ¿no? A través de estos buses samarquinos llamados popularmente como los burros. ¿Tú recuerdas a alguno de ellos?
Sí, sí, por supuesto. Recuerdo, por ejemplo, al profesor Valdemar Espinosa, que a través de su jefe de práctica, Raúl Odenaque, nos llevó fuera de Lima, de visitar varios lugares importantes, incluso de índole arqueológico, ¿no? También con Antonio Coelho, eh, un profesor de geografía, no recuerdo el nombre bien, que también nos llevó a dos sitios a lo largo del año. Sí, hubo bastantes salidas, ¿no? Definitivamente, el profesor Reyes también, ¿no? Hubo profesores que sí se preocuparon por eso, aparte de llevarnos archivos. El profesor Mati Corena, obviamente por la edad que tenía, no nos pudo llevar fuera de la ciudad, pero sí nos enseñó muchos lugares importantes, sobre todo la primera vez que ingresé a la casona, más allá de recorrer los pasillos, la casona, sino entrar a las bibliotecas, a la antigua hemeroteca que se encontraba allí, fue justamente con el profesor Mati Corena. Claro, que te llevara a su casa ya era una cosa estupenda, ¿no? Porque su casa era prácticamente una biblioteca y un espacio documental que la verdad, pues ni él mismo sabía lo que tenía por la inmensidad de cosas, ¿no? El hecho de pasar mucho tiempo en España le generó tener muchas amistades. Y yo recuerdo un caso muy especial de un amigo que estaba buscando un libro y que lo habían publicado hace poco y en el extranjero, en España, y fue a la Biblioteca Nacional, todavía no estaba, entonces justo conversando con el doctor Mati Corena, yo le pregunté sobre este libro, me dijo, ah, sí, sí lo tengo, que venga a mi casa, ¿no? Y entonces digo, pero a ver, ¿cómo es que el profesor Mati Corena tiene el libro, ¿no? Ni siquiera la biblioteca. Claro, y después nos explicó esta cercanía, esta familiaridad, estos buenos amigos que uno siempre tiene que hacer al lugar donde va. Y entonces, pues claro, los libros antes que lleguen a las librerías llegaban a manos del doctor Mati Corena, que muy gentilmente siempre abría las puertas de su casa para todos, ¿no? ¿Tú llegaste a conocer su casa, su biblioteca? Sí, efectivamente, ¿no? El profesor Mati Corena fue uno de esos buenos docentes, esos buenos profesores que siempre influyen en ti, influyen en tu quehacer pedagógico, influyen en tu manera de dirigirte a tus alumnos. Esto también es muy importante, pero es una tradición pedagógica heredada, la que tuvo el profesor Mati Corena, ¿no? Eso de hacer una extensión de las clases en su propio domicilio. Efectivamente, él invitaba a sus alumnos y alumnas a su domicilio, como lo hizo en su momento Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Como lo hizo en su momento Raúl Porras Barrenechea, y según más me cuentan, como lo hizo en su momento José de la Rea Obrero y Gosma. Así que es Ujú. una tradición pedagógica antigua en San Marcos, no sé si se siga practicando en la actualidad. Obviamente es una práctica bastante señorial, bien propia del siglo XX, ¿no? Ya no hay docentes, creo, que tengan la cantidad de libros que tenían los profesores que acabo de mencionar, ¿no? Pero efectivamente sí, sí participé, fui a la casa durante muchas veces, la casa del profesor Mati Corena, y siempre sentí, a pesar de tener características babilónicas, ¿no? La distribución de todos sus materiales y sus libros sobre todo, siempre fue un lugar acogedor, siempre fue un lugar donde discutir, no solamente de historia, sino de todo tipo, ¿no? De todo tipo de cosas. No, era espectacular el profe. Era espectacular el profesor, ¿no? Definitivamente creo que muchos de los que son de la base 90 para adelante lo deben recordar muchísimo porque siempre abría sus puertas, ¿no? Pero esta tradición también yo la he visto con otros historiadores a partir del testimonio, por ejemplo, de Gustavo Montoya, que nos hablaba acerca de Araníbar, por ejemplo. Yo lo he disfrutado muchísimo con el doctor Macera, también en el seminario, pero también en su casa cuando teníamos algún tipo de conversación, algún fin de semana. Y también lo he visto con el profesor Carlos Lazo, ¿no? Que cuando incluso estaba enfermo, para que no pierdan las clases y para poder seguir teniendo esta contribución, él nos invitaba a su casa y hemos visitado muchas veces su casa en pro, que además nos daba la posibilidad de visitar la capilla, porque está a la espalda nada más de este promontorio arqueológico, y obviamente la capilla pues guarda todavía estas características coloniales y que resultaba todo un placer, porque la zona en los 90 todavía no estaba tan poblada y había pues, partes agrícolas. En realidad era un espectáculo ir a su casa. ¿Tú llegaste a ir a la casa de Carlos Lazo? No, no tuve la suerte, ¿no? Pero sí sé que muchos compañeros que vivían en Lima Norte tuvieron la oportunidad de hacerlo. Probablemente por una cuestión de cercanía, ¿no? Yo he vivido siempre en Jesús María. Para mí era más cerca llegar a la casa del profesor Mati Corena, que vivía
a media cuadra de la avenida Wilson. Así que era bastante cercano y obviamente, ¿no? En tu caso, supongo que como muchos colegas aprovecharon estas tradiciones domésticas, esos encuentros, estas tertulias en la casa de los profesores que he mencionado. Pero como te digo, ¿no? Es una tradición pedagógica samarquina, ¿no? Porque estos cursos de extensión donde escuchas de todo y aprendes muchas otras cosas, ¿no? Eh, hay también muchas anécdotas de esta generación que nos tocó tener la suerte de ser la continuidad, ¿no? Porque en realidad es una continuidad, ¿no? Si uno se pone bien, la generación del centenario fueron los alumnos de la generación del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Eh, los de las generaciones 50, como Macera, como Araníbal, como el propio Mati Corena, fueron alumnos de esta generación del centenario, ¿no? Fueron alumnos de Porras, fueron alumnos de Tello, ¿no? Y nosotros, ¿no? Que ingresamos a finales de los 80 y principios de los 90, tuvimos la suerte aún de ser los últimos alumnos de esta serie de profesores que ya, muchos de ellos ya estaban abandonando definitivamente la labor, como Pablo Macera, como Carlos Araníbar, ¿no? Que volvió de manera extraordinaria a un curso el año 92. Creo que tú todavía no llegaste a ser su alumno formalmente, y obviamente como Miguel Maticorena, entre otros, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Tuvimos esa suerte, esa oportunidad de ser la generación de relevo de todos estos grandes maestros de la generación de 50, ¿no? Y podemos contar muchas anécdotas de ellos, porque los conocimos, porque fuimos a sus casas, ¿no? Porque nos prestaron libros, ¿no? Y pues que escuchamos muchas anécdotas y nos enteramos también de sus vidas personales, ¿no? Sí, sí, en realidad hay un montón de cosas que contar. Yo recuerdo una, cuando estábamos en San Marcos, nos programó un examen, me acuerdo el profesor Mati Corena, con dos preguntas para el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes. Todos nosotros decíamos, pero ¿qué? ¿Va a tomar examen el 28 de diciembre? El profesor está loco, ¿no? Y con dudas, ¿no? Y algunos con temores, llegamos a ir a la universidad. Y sí, efectivamente, el profesor ya estaba ahí sentado esperando con el examen en la mano para que podamos rendirla, y eran dos preguntas, y era para nuestra época eran cursos anuales, ¿no? Y entonces desaprobar un curso era pues terrible, y más aún tener el antecedente de desaprobar un curso con el doctor Mati Corena, pues iba a ser ahí una cicatriz que de pronto ibas a llevar toda tu existencia. Y nada, bueno, a nosotros nos causó mucha curiosidad. Algunos compañeros finalmente dieron el examen, creo que un par nada más como que se rebelaron, pero ya finalmente no sé después su historia. Pero sí, o sea, había un tema de respeto también, ¿no? Por la trayectoria que tenían. O otra, que cuando fuimos a su casa a buscar un libro, que él quería enviárselo al doctor Macera, y decía, ay, yo lo he dejado por aquí, yo lo he dejado por aquí. Y finalmente 40 minutos y no encontrábamos el libro. Entonces decía, pero yo lo tenía aquí. Cuando dice, ya sé dónde está. Y se fue ahí a un privadito y sacó el libro. Y dijo, acá estaba, yo lo tenía, pero lo dejé. Era así, pues, Mati Corena, ¿no? Ir a la casa de Maticorena, ibas por una cosa y te quedabas hablando de otra cosa, ¿no? Era tremendo el profesor, sí, sí, sí. Eran lindas anécdotas, la verdad, de esa época y de esos años, ¿no? Pero es interesante la manera como ellos tenían esa relación muchas veces tan horizontal con sus alumnos, ¿no? Y también la manera como ellos compartían, se sentían miembros de una tradición sanmarquina que ellos querían obviamente prolongar a toda costa, ¿no? Sí, no, y había, creo, un respeto mutuo, que es algo que nunca se debe perder. Bueno, entremos a algún tema de investigación. Sabemos que a ti te encanta el tema de la genealogía. Y en el Perú, pues, obviamente no es ni siquiera es una disciplina, tiene algunos investigadores que siguen esta línea, que quizás en otros países es mucho más desarrollado. Pero aquí, incluso en el Perú, en Lima, se ha considerado pues la historia de la genealogía como una tarea elitista, ¿no? Porque siempre se han intentado rastrear los árboles genealógicos de algunos personajes importantes, militares, funcionarios públicos, pero no se cruzaba el otro lado del río, ¿no? Para tratar de buscar también los antecedentes de personas que de pronto
formaban parte de otros segmentos sociales. ¿Qué nos puedes decir esto? Eso no es una Lo que tarea tú mencionas, civilista. Santiago, es en parte, tienes mucha razón, ¿no? Los intereses, las motivaciones que mueven a un genealogista parten pues de un deseo elitista, de un deseo de tener, de decir, ¿no? Yo tengo un linaje, una prosapia encumbrada, notable, ¿no? Y efectivamente, hay muchos de los que se dedican a la genealogía buscan eso. En mi caso, personalmente, siendo una persona de origen relativamente plebeyo, mi interés vino incluso antes de ingresar a la universidad. Recuerdo que cuando era estudiante hice dos ponencias, una para el Congreso de Estudiantes de Historia y otra para el Congreso del Hombre y la Cultura Andina. Se llegué a presentar la ponencia, pero no ignoro la verdad si se llegaron a publicar en algún momento. Pero mi interés era porque por el lado materno, ¿no? Yo había escuchado muchas veces de niño, de joven, había escuchado acerca de mis antepasados maternos que habían tenido, ignoraba hace cuánto, porque todavía no había podido corroborar lo que ellos me decían, lo que esta tradición oral me decía, había tenido cargos de caciques, ¿no? De hombres muy notables en la provincia de Urubamba, ¿no? Pero yo joven me gustaba la historia, no le di mucha importancia a esto y comencé a estudiar otros casos, ¿no? Comencé porque obviamente a principios de los noventas la información genealógica era más allá de las familias criollas, las familias que habían conservado documentación y que se podían ver creo que era la única publicación que existía hasta en esa época especializada en genealogía, que era la revista de investigaciones del Instituto de Investigaciones Genealógicas. Más allá de eso no había, ¿no? Alguno que otro libros que algunos señorones publicaban, ¿no? Acerca de sus antepasados, pero más de eso la investigación genealógica no existía. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué solamente la genealogía tiene que ser de estas familias criollas, de estas familias que han formado parte de la élite? ¿Por qué la genealogía no puede ser de otras familias, ¿no? Y eso fue, digamos, el motivo de estas ponencias que te menciono, cuando yo estaba probablemente en segundo o tercer año. Pero además también el interés que tienen, obviamente es un interés que tiene que tener un respaldo económico, porque no son los miembros de esta familia las que se meten a los archivos, las que comienzan a buscar información, sino que contratan a alguien en particular para que haga todo un rastreo documentado y obviamente pues tengan ahí su árbol genealógico finamente con datos muy precisos, ¿no? Alguien de pronto del otro lado de la orilla del río, pues obviamente no tiene estos recursos. Y si tiene algún interés plebeyo, como dices tú, en el caso mío, por ejemplo, yo traté de averiguar de dónde viene el apellido Tacunan, y que es de la zona del centro, y encontré ahí a un bandolero andino, ¿no? El Robin Hood de los Andes, le decían, ¿no? Elías Tacunan. Pero finalmente yo no sé si tengo esa ligazón familiar o no, aunque quizás el espíritu sí, pero no me interesó después, ¿no? Lo dejé ahí. En tu caso particular, que has hecho varios estudios, ¿alguna familia en particular te ha contratado para que hagas este rastreo genealógico? Ya, ahí quiero ir justamente. Eh, lo que tú mencionas efectivamente es cierto, ¿no? Hay familias que teniendo cierta comodidad, económica, y queriendo resolver este tipo de dudas, ¿no? Contratan a especialistas. Me ha tocado trabajar para algunas de esas familias que buscan información, que investigan en los archivos, que ven los archivos digitalizados, que ahora son bastante numerosos. Y efectivamente sí, sí se puede armar árboles genealógicos ahora, siglo XXI, hay árboles genealógicos en línea, así que no es muy complicado la investigación de lo que era hace 30 años, ¿no? Pero lo otro tampoco no es, hay familias que han tenido han publicado cosas porque han partido de archivos familiares. Hay gente, familias tradicionales que tienen documentación familiar relacionada y también he visto, ¿no? Archivos particulares que manejan documentos de hace 300 o 400 años y que obviamente no necesitan que alguien venga a investigar o alguien venga a decirles de quiénes son sus antepasados porque ellos ya lo tienen claro, ¿no? Y esto ocurría hace 30 años y probablemente hace más tiempo. Lo que ha pasado en los últimos años con la genealogía es que todo ha pasado en formato digital. Hay plataformas
de genealogía en las cuales las personas pueden rastrearse si es que conoces sus antepasados, si es que pasas la prueba de los 8 apellidos, ¿no? O sea, no solamente importa el apellido paterno, sino importan los 8 apellidos, ¿no? Que es una método alemán, no quiero decir nazi, pero más o menos por esa época, ¿no? De los 8 apellidos. Para un especialista como tú, por ejemplo, entiende perfectamente que el hecho de poder tener esta pureza social, este abolengo, ¿no? De pronto era fundamental durante la época colonial, quizás también en el tránsito de la colonia a la república, ¿no? Momentos muy importantes para la historia del Perú, donde habían estos acomodos y reacomodos de los grupos sociales. Pero en la actualidad ya no existe esa necesidad. ¿Y por qué una familia con cierto abolengo tiene la necesidad de tener estos rastreos? ¿No le basta con la posición social? ¿Es una exigencia de pronto de élite? ¿Por qué hacen estos estudios? Hay, como tú dices, una exigencia de élite, ¿no? Hay un deseo de pertenecer a un grupo social del cual probablemente, por cuestiones no necesariamente personales, sino de los antepasados, alguien se alejó de ese tronco familiar. Y cuando digo se alejó, quiero hablar de descendencia ilegítima. Esto hay bastante, muchísimo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la motivación de estas familias antiguamente era esta sensación de pertenencia a un grupo social privilegiado, a una élite, ¿no? Eh, de tintes oligárquicos o aristocráticos, ¿no? Eso no lo voy a cuestionar. Pero la preocupación ahora creo que ahora es más amplia, ¿no? Porque te da raíces, ¿no? Últimamente he hecho trabajos para familias eh, que quieren justamente tener claro sus raíces europeas o extranjeras en todo caso, ¿no? Para sacar la visa. La doble nacionalidad, efectivamente, ¿no? Entonces, allí no hay una motivación necesariamente de prestigio, sino algo muy concreto, ¿no? Es tener una documentación en tus manos y obviamente buscas eso, ¿no? Esas ventajas, que también es un privilegio, pero no va más allá del hecho de tener, pues, cierta notoriedad en tu propio país, sino lo que quieres es tratar de ser alguien, un europeo o un norteamericano, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero en realidad para el historiador, más allá de estas motivaciones personales que puedan tener la familia X, la familia Y, para un historiador la genealogía debería trascender este tipo de motivaciones, ¿no? Si estamos hablando de una ciencia, y eso es justamente algo que me ha preocupado desde hace bastante tiempo, ¿no? Más allá de este tipo de investigaciones que tienen una finalidad determinada para con un objetivo concreto, la historia ha hecho muy poco, ha tomado muy poco de la investigación genealógica, y esto es lamentable, ¿no? Porque la historia en las últimas décadas, bueno, medio siglo aproximadamente, ha tomado herramientas teóricas, metodológicas de otras ciencias sociales, de ciencias sociales como la antropología, como la sociología, ¿no? Y utilizamos generalmente conceptos, categorías que esas ciencias sociales han ido desarrollando a partir de su propio trabajo teórico. Sin embargo, la historia, que tenía sus propias disciplinas y tenía sus propios recursos teóricos, no ha desarrollado, no ha puesto énfasis en ello, ¿no? Y la historia, si entendemos a la historia como una ciencia social, ¿no? Y si entendemos a la sociedad no solamente como un conjunto de individuos, si entendemos a la sociedad como un tinglado de relaciones, de redes familiares, de influencias, de asociaciones incluso. Entonces es ahí cuando es muy importante entender lo que era la familia, lo que es la familia y sobre todo qué tan influyentes han sido y siguen siendo las llamadas relaciones familiares. Y a partir de esas relaciones familiares es importante tener en cuenta los árboles genealógicos, no solamente un árbol genealógico, porque muchas relaciones a lo largo de la República, obviamente el virreinato era esto claramente cierto, pero a lo largo de la República muchas relaciones políticas han pasado por la vía o el entronque genealógico y también por las uniones matrimoniales. Eh, Hice una investigación que dio origen a un libro relacionado a las primeras damas, hace bastante tiempo, en la cual probablemente la persona que publicó esta investigación, lo digo ahora, Carlos Neuhaus, ya finado, eh,
Utilizó datos bastante valiosos, pero había otra cosa que yo sugerí, pero que probablemente no se tomó muy en cuenta, ¿no? Lo importante que los caudillos, como los caudillos militares del siglo XIX, cómo conseguían respaldos sociales en determinadas ciudades. Por ejemplo, te pongo el caso de Vivanco y de Castilla, ¿no? Como tú sabes, enemigos a muerte. Pero lo que muy pocos conocen es que sus esposas eran arequipeñas, ¿no? Las dos esposas de estos dos caudillos enemigos, rivales, eran arequipeños. Y estas esposas pertenecían, la esposa de Vivanco, a la élite arequipeña, ¿no? De hecho, eran descendientes de los fundadores de la ciudad, mientras que la esposa de Castilla, Diez Canseco, pertenecía a una clase media, ¿no? Arequipeña. Y obviamente serán esos los respaldos políticos a uno y otro caudillo en dicha ciudad. Lo mismo podríamos decir de la rivalidad entre Gamarra y Santa Cruz. Gamarra era cusqueño, no de la ciudad del Cusco, pero era cusqueño. La clase media apoyó a Gamarra en dicha ciudad. Sin embargo, la esposa de Santa Cruz era cusqueña, de la élite cusqueña. Y será pues la élite cusqueña la que va a salir a favor de Gamarra. Entonces, podríamos así mencionar varios ejemplos, pero es importante ese tipo de relaciones, ¿no? Porque te das cuenta de que cuando tú armas los árboles genealógicos, no solamente de estos caudillos, sino de sus esposas y del parentesco de sus esposas, encuentras toda una red, ¿no? Toda una red de relaciones que nos permiten entender mejor, ¿no? Los argumentos que tradicionalmente se dicen acerca del origen de la rivalidad, llámese de Gamarra contra Santa Cruz o de Vivanco contra Castilla, ¿no? Pero, pero no solo de eso, ¿no? O sea, ahí, si bien hay una beta muy interesante para poder encontrar respuestas frente a actitudes políticas, también habría que comenzar a utilizar la genealogía para poder descubrir los comportamientos de las élites económicas, ¿no? Porque cuando vamos al interior del país o en las propias ciudades, vas a ver estos vínculos familiares, ¿no? Que establecen, por ejemplo, ¿no? Puede ser un alcalde, puede ser un funcionario del Poder Judicial, puede tener ahí un pariente vinculado al tema de una comisaría, de una posta médica, y entonces hay como un copamiento también casi familiar. Y si eso lo trasladamos a las provincias, ya podremos imaginarnos pues el control y el poder que tienen, y eso es también la respuesta que nosotros encontramos cuando estudiamos este tipo de caudillos o de líderes regionales, ¿no? Que tenían el control absoluto, ¿no? De casi todos los estamentos del Estado para poder hacer lo que prácticamente ellos querían, ¿no? Pero cuando tú desarrollas estos estudios de genealogía, nos mencionabas hace poco el tema de la facilidad digital que existen ahora en algunos repositorios. Pero considerando el caso peruano, ¿no? Por ejemplo, no están digitalizados estos documentos de los cuarteles, por ejemplo, donde uno tenía ahí un grado de inscripción dependiendo a qué Fuerza Armada de pronto si ha servido de manera obligatoria, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, los registros de algunos notarios, donde están los testamentos, donde están documentos de contratos o algunos documentos eclesiásticos que están todavía ahí con cierta reserva a la espera de ser publicados o editados. El mismo AGN todavía no tiene esta facilidad, la biblioteca ha avanzado un poco en eso. ¿Qué dificultades? Si tendríamos que mencionar tres dificultades respecto al abordaje de la genealogía, ¿cuáles podrían ser estas dificultades? Bueno, cuando uno investiga y cuando uno trata de individualizar una investigación, es decir, averiguar detalles, datos sobre una persona en particular, se encuentra las dificultades, por ejemplo, de los registros civiles, ¿no? No están del todo digitalizados, ¿no? Hay algunos casos, pero son generalmente muy pocos las localidades en el Perú y también hay que decirlo que mucha de esta información se ha perdido definitivamente por siniestros, ¿no? En algunas provincias. ¿Se ha perdido o se las han robado? Sí, sí, se han perdido, se han perdido, se han incendiado. El caso de Puno, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente, ¿no? Y probablemente muchas localidades de Ayacucho o de las sierras centrales se hayan perdido también esta información durante la guerra, el conflicto armado interno, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Porque prácticamente no se va a saber más de esta gente. En cuanto a los registros civiles, ojo, en cuanto a los registros civiles. Ahora, los archivos parroquiales también es otra historia.
La plataforma Family Search ha digitalizado archivos parroquiales de varias localidades del Perú, ¿no? Pero sobre todo poniendo énfasis en las capitales, ¿no? Arequipa, Cusco, Lima, ¿no? Pero en las provincias, ¿no? Hay muchos archivos parroquiales que no han sido digitalizados y no sé si algún día lo serán, ¿no? Porque la Iglesia Católica sí, pues es bastante celosa en esto, ¿no? Ahí también una segunda dificultad, ¿no? No solamente los registros civiles, sino también los archivos parroquiales. Y ahora bien, lo que tú mencionas justamente acerca de la disponibilidad, por ejemplo, de los registros electorales, ¿no? De las antiguas, y eso sobre todo en las últimas décadas, ¿no? De la gente que falleció, mis abuelos, ¿no? Tus abuelos, los papás que ya han fallecido, es bien difícil encontrar información porque hasta donde yo sé, la RENIEC no ha digitalizado archivos antiguos, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces, o en todo caso, si es que lo tiene, todavía no lo has puesto al alcance del público. Esperemos que ese tipo de cosas cambien, ¿no? Esperemos que en el futuro los repositorios ya no solamente sean físicos, ¿no? Que toda esa documentación que en muchos casos no está del todo custodiada o no está del todo valorada, pueda ponerse, si bien no al acceso público, pueda ponerse en plataformas digitales o en Internet para que la gente pueda investigar. Y efectivamente, hay las pocas plataformas de genealogía que tienen en documentación del Perú, como Family Search, nuevamente lo digo, tienen ese tipo de información. Incluso hace menos de un año se han puesto a disposición de cualquier persona que lo quiera ver los censos del siglo XIX de Lima, ¿no? La información de los censos en las cuales se puede ver pues quienes vivían casa por casa en las calles, ¿no? Hasta el momento he visto tres censos, 1830, 1860 y 1866, censos municipales. Entonces, si esto sigue así, y esto desconozco realmente quién es el responsable de hacer esto, no debe ser alguien relacionado a la Iglesia de los Testigos de Jehová, pero si esto prosigue así, y si el Estado puede también hacer algo de manera similar, que sería lo ideal, no necesariamente recurrir a una plataforma privada, sería excelente para la investigación, no solamente genealógica, sino en general, la investigación histórica, ¿no? Lamentablemente, este tipo de repositorios digitales que existen, por ejemplo, en el Municipalidad de Lima, no forman parte de un sistema, ¿no? Un sistema digital en los cuales tú puedas ir, ¿no? Ya quiero investigar lo que pasa en Lima y entras al repositorio de Lima, ¿no? No existe. Eso es algo que se podría, que se debería hacer, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay muchos trabajos todavía que faltan. Pero para una persona tan especialista y que tiene varios trabajos, existe el Instituto Peruano de Estudios Genealógicos, ¿no? ¿Qué se necesita para formar parte de ese instituto o tú formas parte de ese instituto? Cuéntanos. No, yo no formo parte del Instituto de Investigaciones Genealógicas, ¿no? Porque hasta donde sé es por invitación. Así que ellos te invitan y obviamente y a partir de esta invitación tú tienes que presentar un trabajo, una monografía, ¿no? Que se publica, obviamente de esa índole, que se publicará en la revista mencionada del instituto. Y es algo que no te quita el sueño. No, la verdad que no, ¿no? Porque me parece que la manera como ellos hacen la investigación genealógica es una investigación pues bastante tradicional, ¿no? Y no hay nada de malo en eso, ¿no? Porque hasta donde sé, los miembros le prestan mucho detalle a la cita, a la investigación de archivos, ¿no? No es una mera recopilación de nombres y apellidos, ¿no? Sino que sustentan sus afirmaciones con datos de archivos parroquiales, ¿no? O sea, es un trabajo de primerísima calidad, ¿no? Bastante meticuloso, ¿no? Eh, pero el tipo de relato que ellos hacen es un relato que particularmente no estoy yo muy de acuerdo, ¿no? Porque la investigación genealógica no es, a mi entender, no es el fin de una investigación, sino es una manera de llegar a una investigación, ¿no? Lo que te mencionaba acerca de las redes familiares, las estrategias de poder, ya sea de nivel nacional o ya sea a nivel regional o local, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, ¿no? La investigación genealógica, si solamente la dejas como un artículo y no le incorporas, ¿no? A una investigación más grande, de mayor alcance, ¿no?
no te sirve de mucho. Pierde todo sentido, pues, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cuánto se podría avanzar en la investigación? Si es que algunas instituciones, caso fiscalía, caso tribunales de corrupción, tuviesen información genealógica, ¿no? ¿Cuántos casos de nepotismo se podrían evitar? ¿Cuántos casos de estas especies de lobbies o de argollas, ¿no? Se podrían evitar? Pero lamentablemente estas instituciones no manejan ese tipo de información y tendremos que esperar a que se den circunstancias electorales como las recientes para que recién se pongan a cuestionar o levantar la ceja sobre quién es pariente, quién es hermano, quién es primo de tal persona. ¿No? No solo se trata justamente de la cuestión sanguínea, sino también del parentesco político, que es tan o más importante que el parentesco sanguíneo, por Sí, cierto. y además lo que mencionas es una cosa fundamental que ojalá los que nos siguen en nuestros canales puedan entender, ¿no? El tema de la investigación genealógica permite, da pistas para poder descubrir una serie de redes, de circunstancias en la administración pública y también en la administración privada, ¿no? Por ejemplo, entender cómo una autoridad regional, municipal, que puede colocar a sus parientes en otra municipalidad y el otro alcalde prácticamente canjea a sus parientes en otro distrito y bueno, ahí no hay ningún grado de violación a la norma por este tema del parentesco, pero a buenas cuentas pues es evidente, ¿no?, que hay un arreglo bajo la mesa y cuando uno hace estos estudios, estas indagaciones, uno podría darse cuenta. Pero bueno, ahí lo dejaremos para que alguien más se pueda interesar en estas pistas fabulosas que uno encuentra. Pero en el Perú no hay una carrera de genealogía o heráldica. Y en todo caso, ¿en manos de quiénes están? O sea, aficionados, algunos especialistas en archivos, historiadores, abogados. De pronto, de todos ellos, podríamos decir que el historiador es el que mejor puede contextualizar. ¿Por qué finalmente no tenemos esta especialidad aquí? ¿Por qué este escaso interés? Creo que la primera respuesta que se me viene a la mente es porque somos una república, efectivamente, ¿no? Y una república, en teoría, ¿no? Está alejada de ese tipo de preocupaciones de linaje, ¿no? O esas redes familiares, en teoría, ¿no? En una monarquía se podría entender, ¿no? El deseo de pertenecer a una casta, a un clan nobiliario, ¿no? De acceder a algún título de estos cuando sobre todo haya el último conde o marqués ha muerto sin descendencia, se podría entender que haya ese tipo de preocupaciones como sucede en España, ¿no? Incluso autoridades y heraldistas y todo lo demás, pero como somos una república, aparentemente decimos, no, eso no es importante, ¿no? Eso no tiene ningún fundamento. Eh, pero lo que acabamos de explicar es justamente que vemos que detrás de toda esta sociedad republicana, supuestamente igualitaria, hay preferencias, hay argollas, hay redes familiares que comparten y se distribuyen el poder de varias maneras burlando la ley, ¿no? Entonces, realmente una cosa es lo que pretendemos ser y otra cosa es lo que realmente somos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, efectivamente, como tú bien dices, el genealogista en el Perú es un aficionado, no existe un genealogista profesional. Un genealogista no necesario, ni siquiera es necesario que tengas un título universitario. Y claro, el historiador debería tener los recursos, ¿no? De especializarse en la carrera, pero ni siquiera hasta donde yo sé no existe como curso en ninguna carrera de historia, en ninguna universidad, ni siquiera existe un curso, creo que ni siquiera es un curso opcional, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Claro, y esto a mí también me causa gracia, toda investigación de historia regional, si tú te has dado cuenta, ¿no? Y creo que tú también lo has hecho, ¿no? Cuando hablas acerca de la historia de las haciendas, tiene que usar una herramienta genealógica, porque la estructura de la propiedad, sobre todo ya sea en los bienes urbanos o ya sea en los bienes rurales, hay una transferencia de padres a hijos, de abuelos a nietos. Entonces, te guste o no, seas un especialista o no, tienes que hacer un árbol genealógico para entender cómo se transmite la O las propiedad. ventas, ¿no? Porque a veces también hay contratos que finalmente terminan recayendo en varias generaciones. Bueno, en fin, en realidad es un tema muy, muy interesante. Es muy interesante, Santiago, y lamentablemente postergado, ¿no? Porque como te digo, ni siquiera que exista un curso
¿no? Cuando muchísimos libros de historia que yo tengo que tienen capítulos enteros dedicados a la investigación de una familia con 2 o 3 árboles genealógicos, pero que ni siquiera se enseña un curso de ese tipo en la universidad, bueno, pues es como que cualquier investigador tiene que aprender a ser genealogista a la carrera. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, para todos los que nos siguen en Quilca Podcast, ahora sabemos que todos tenemos un árbol genealógico, ¿no? Unos tienen un roble y otros tienen un bonsái. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la acogida de responder para esta entrevista. Y esperemos pues que en realidad podamos tener más noticias tuyas respecto a nuevos proyectos de investigación, nuevos artículos. Sabemos que eres una persona que a pesar de la pandemia sigue investigando y bueno, también desarrollando un trabajo muy importante en el tema de la educación. Un saludo a la distancia y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la oportunidad. Obviamente te informaré de cualquier novedad. A todos los que nos siguen, muchísimas gracias. Sigan por favor suscribiéndose a nuestros canales que vamos a tener más novedades. Gracias.